Hoy se conmemora el Día Internacional del Periodista. Bueno, en esta oportunidad, el motivo de la conferencia de prensa, una decisión del gobernador respecto de recuperación salarial, de incrementos que se van a estar no solamente anunciando, sino anunciando y también ya aplicando a partir de este mes, del mes de septiembre. Recordar que en lo que va del año, es decir, en 9 meses calendario de este 2023, el salario de bolsillo de los trabajadores en general ha crecido un 115%, un porcentaje muy significativo si lo tomamos en cuenta la inflación estos 9 meses, que si bien no tenemos todavía datos oficiales del INDEC, sabemos que probablemente pueda estar alrededor de un 12, un 13%, y en ese sentido vamos a tener una inflación acumulada en lo que va del año en el orden de un 72, 73%, y una recuperación salarial que a niveles porcentuales realmente ha sido muy significativa. Sabemos que uno de los ejes de políticas públicas del gobernador tiene que ver con la recuperación salarial y que el salario esté por encima de la inflación. Es una instrucción muy concreta, muy precisa que nos da al equipo económico, y por supuesto que es un tema que lo venimos siguiendo de manera permanente. Por eso, a medida que se producen las posibilidades concretas de generar aumentos salariales, el gobernador toma la decisión administrativa y nos instruye claramente a estas medidas. En ese sentido, tenemos que mencionar, y yendo ya a lo que son las medidas concretas del incremento de los incrementos salariales, vamos a aumentar lo que sería el plus de refuerzo, un plus de refuerzo que va a pasar de 15.000 pesos a 25.000 pesos de bolsillo. Tenemos que hacer referencia que este plus, en realidad ambos plus que se abonan a la administración pública son de carácter remunerativo. Esto es que también llega para el sector de los jubilados y pensionados del IPS, y que ya se empieza a pagar en días más dentro del mes de septiembre. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la administración general, esto tenemos que hacer una distinción que habitualmente la comentamos en otras oportunidades respecto de la complejidad dentro de lo que es la implementación de la política salarial, debido a que tenemos varios sectores y cada sector muchas veces tienen su especificidad respecto de la modalidad de incremento. En este caso mencionamos que para la administración general, esto es dejando aparte a los docentes, que ahora vamos a hablar, y dejando aparte al sector de seguridad, que también vamos a desarrollar por separado, los incrementos de carácter remunerativo a partir del mes de septiembre, aumento del 12% de la asignación de clase en todas las categorías. Esto va más allá de la recuperación solamente del salario básico, sino que la asignación de clase además tiene la cuestión vinculada a responsabilidad de cada uno de los agentes activos dentro de la labor que desempeñan de manera cotidiana. Y por otro lado, se incorporan además 10.000 pesos netos de bolsillo al concepto 134, que es un código que también está dentro de la administración pública de los activos y que es de carácter remunerativo. Hago siempre esta salvedad, que son conceptos de carácter remunerativo, por lo tanto, insisto con esto, son conceptos que también llegan a los jubilados y pensionados, y también el IPS, haciendo un esfuerzo importante, también los abona dentro del mismo mes que impacta el incremento salarial este mes de septiembre. Este incremento y esta medida también alcanza a un sector que son los excombatientes de Malvinas, que también tienen la misma recuperación. En el caso de Vialidad Provincial, se corrige el 12% del valor básico, también tienen una metodología muy particular, y se incorpora un código nuevo, que es un código 627, que incorpora, digamos, 5.000 pesos adicionales, y tiene que ver con que los salarios de los trabajadores iniciales, es decir, aquellos sin antigüedad y sin salario familiar, no queden
un sector de otro queden muy desfasados. Entonces, en ese sentido, también tenemos que generar este tipo de correcciones más allá del 12%. En el caso del sector de seguridad, que incluye tanto al sector policial como al sector penitenciario, a partir del mes de septiembre hay un aumento del 12% del valor punto, que se eleva también el mínimo garantizado en un 12%, tomando como referencia el grado de cabo de la policía. En este caso, la política salarial aplicada al sector de seguridad tiene un esquema piramidal muy bien definido, que es un sistema a través de puntos. Por eso, cuando generamos estos incrementos, estamos hablando siempre de incremento del valor punto, y a partir de ahí genera, digamos, un efecto piramidal a toda la estructura. Y por otra parte, también se corrige el código 180 de racionamiento, que agrega 10.000 pesos netos de bolsillo, ¿no? De esta manera también este concepto es abarcativo de toda la estructura de seguridad y por lo tanto también se suma a este 12% de la corrección del valor punto. En el caso de salud pública, que también, si bien es cierto, estaría incorporado en lo que comentábamos recién de lo que es la administración general, esto es, estos 12% de la asignación de clase, en el caso de salud pública también tienen algunos otros conceptos que son muy sensibles, como por ejemplo el tema de las guardias médicas, que también va a tener un incremento de un 12%, siguiendo la misma línea del resto de las recuperaciones. Y los residentes también van a tener un incremento de un 12%. Acá hacemos una pequeña salvedad, que tenemos dentro de la estructura de salud pública residentes provinciales y residentes nacionales. En esta oportunidad también se ha tomado la decisión de incorporar este incremento del 12% también a los residentes nacionales, porque sabemos que el Estado Nacional no siempre corrige esas becas de formación y muchas veces quedan muy atrasados respecto de los incrementos que reciben las becas de formación provincial. Y como son parte del sistema de salud pública, y si bien es cierto, están en una etapa formativa, también son partes del sistema prestacional. Entonces, también se toma la decisión de incrementar a aquellos residentes nacionales en el mismo porcentaje. Mismo porcentaje también se va a aplicar a las becas de fortalecimiento, a las becas de enfermería y también al programa de Más y Mejor Trabajo. Cuando mencionaba la corrección vinculada a la Administración General, hacía una salvedad que teníamos algunas especificidades en los procesos de liquidación y por lo tanto el sector docente tiene una característica muy propia también al momento de liquidación, y se va a aplicar a partir del mes de septiembre un aumento al básico del sector docente de un 12%, con esta mejora que estamos anunciando de este 12%, sumada a las mejoras del concepto básico, digamos que, insisto, es un concepto que genera un efecto piramidal y que beneficia en este sector a lo que tiene que ver con la carrera del sector docente. Ya en lo que va de estos 9 meses se incrementó 125%, es decir, no es un porcentaje menor, es una de las recuperaciones del salario básico más importante que se ha hecho en los últimos tiempos respecto de lo que tiene que ver con la política salarial específicamente del sector, y con estas medidas, junto con un incremento del fondo compensador que pasa a 43.500 pesos, el cargo del docente inicial sin antigüedad y sin salario familiar en la provincia de Corrientes queda a partir del mes de septiembre en 215.000 pesos. Insisto con este número, no es un número menor, es un esfuerzo muy importante que hace el gobierno, sabiendo que este valor de 215.000 es muy superior a lo que se establecieron incluso en paritarias nacionales específicamente del sector. Esto tiene que ver, digamos, con las medidas y el desarrollo de las medidas en particular que se aplicarán, insisto, ya a partir del mes de septiembre, tanto del plus de refuerzo como también del resto de los incrementos salariales.
Para cerrar y antes de las preguntas, es bueno recordar que más allá de las cuestiones vinculadas a la economía general, que cada uno lo soporta y lo vive día a día, y que no vemos que por parte del gobierno nacional haya medidas específicas, y muchas veces estamos escuchando, y al menos en el último tiempo estamos escuchando medidas como que muy alentadoras, pero parecería ser que este gobierno no tiene nada que ver la conducción en el Ministerio de Economía de la Nación, y anuncia programas que se aplicarían aparentemente en el año siguiente. Esto es importante remarcar que en el caso de la política salarial del gobierno provincial, insisto, como uno de los ejes de políticas públicas del gobernador Valdés, y en estos 9 meses ha corregido, digamos, el salario de bolsillo en el orden del 115%, superando claramente a la inflación, incluso a la inflación que se pueda llegar a determinar en el mes de agosto y que seguramente va a ser acumulada en estos 8 meses. Es decir, se ha sobrecumplido las metas que en algún momento, allá por el mes de febrero, hemos diagramado, pero lamentablemente este país y la dinámica económica hicieron que eso quedara atrás, y ya en el mes de julio se sobrecumplieron las metas. Es decir, esto viene a reforzar aún más el sobrecumplimiento de metas como uno de los ejes principales. Estas medidas que muchas veces termina siendo, digamos, la pregunta recurrente de los empleados del sector es cuánto es de bolsillo, porque más allá de los porcentajes lo que queremos saber es cuánto es de bolsillo. Bueno, va a depender por supuesto de cada uno de los sectores, pero como mínimo, es decir, si tomamos en cuenta el cargo testigo, que es aquel cargo inicial sin antigüedad y sin salario familiar, rondaría de bolsillo entre 26.000 y 30.000 pesos iniciales. Insisto, esto es iniciales, porque a partir de ahí aquellos que tuvieran antigüedad o que tuvieran algún rango dentro del escalafón en el cual se desempeñan de manera frecuente, también se suma a estos valores. Es decir, es un esfuerzo realmente importante, un esfuerzo que significa volcar por mes, a partir del mes de septiembre, 3.200 millones de pesos más de inversión que el Estado provincial lleva adelante, y si esto lo proyectáramos al mes de diciembre, entendiendo que los conceptos son de carácter remunerativo, llegamos a una inversión salarial en el orden de los 14.400 millones de pesos ya implementando e impactando ya a partir del mes de septiembre. Esta mejora del salario real de los trabajadores, que va creciendo por encima de los porcentuales de inflación, genera que realmente haya una recuperación muy importante. Hemos escuchado en medios nacionales hace muy pocos días, difundidos, digamos, algunos ejemplos donde mencionaban que la canasta básica total como indicador muchas veces de un valor de referencia para establecer si está por encima o por debajo de la pobreza, muchas veces se estaba dando en esta Argentina situaciones bastante duras respecto de saber que empleados que están en el sector privado muchas veces tienen sueldos iniciales que están por debajo de la canasta básica. En este caso, digamos, tenemos que hacer referencia que en el caso de la Administración Pública de la provincia de Corrientes nos encontramos con salarios iniciales, entendiendo que la canasta básica total, que es un indicador que establece el Gobierno Nacional a través del INDEC, contempla el ingreso familiar más 2 asignaciones por hijo. Nuestras asignaciones, que también van a tener un impacto y un crecimiento ya a partir del mes de septiembre, y que van a llegar a 22.000 pesos por hijo, es decir, tendríamos que sumar 44.000 pesos a lo que son los sueldos iniciales. De esta manera quedamos en todos los sectores por encima de la canasta básica total, incluso de algunas proyecciones o estimaciones que se puedan hacer al cierre del mes de agosto, que si bien van a ser anunciadas probablemente en la semana que viene por parte del Gobierno Nacional. Es decir, este esfuerzo y esta recuperación de la política salarial en lo que fue este 2023 claramente tiene sus frutos. Ningún empleado de la administración pública está
con sueldos iniciales por debajo de la canasta básica total. Este esfuerzo y estos montos de inversión lo demuestran y sabemos que tenemos que seguir trabajando, y el gobernador instruye de manera permanente que este eje de políticas públicas sea sostenido en el tiempo, y tratar de ganar a la inflación es uno de los objetivos principales en la recuperación salarial, tanto del sector de los activos, entendiendo que también tiene su derrame correspondiente a través del IPS al sector de los jubilados y pensionados. Hasta acá es lo que teníamos para comunicar, agradeciéndole la presencia de todos y dejamos abierto a preguntas. Invitamos a los colegas a formular preguntas. Ministro, con respecto a los pluses, ¿el refuerzo es el que tiene el aumento, no el unificado? Sí, así es, efectivamente. ¿El unificado plus, sigue el mismo entonces? El plus unificado es el mismo valor que se venía abonando y que ya está el cronograma anunciado a través de las redes. El plus de refuerzo pasa de 15.000, de 15.000 a 25.000 pesos, y que se abona con posterioridad al plus unificado. Insisto, un plus que tiene la característica de ser de carácter remunerativo, porque también es abarcativo para el sector de jubilados y pensionados. ¿Alguna otra pregunta? Sin preguntas, cerramos la conferencia de prensa. Muchas gracias. Bueno, los anuncios del ministro Rivas Piacentini en contacto con los medios de prensa. Vamos a ir a la pausa comercial, estamos debiendo algunos compromisos y después refrescamos un poco todo, pasamos en blanco a partir de lo que significaron estas precisiones del ministro y la información que va a llegar a la gente. Pausa y ya continuamos. Transmite LT7.